Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Ramta. Y esta vez estamos con el libro azul de Ramta. Se subtitula Nacimiento, Muerte y Reencarnación. Pues bien, estamos en el capítulo 2, la rueda de la reencarnación. Hemos visto dentro de este capítulo los epígrafes, nuestras opciones antes de nacer, vivir en el pasado, el aspecto sombrío del yo, y es posible adueñarse de todo en una sola vida. Y hoy vamos a comenzar el siguiente epígrafe, el aprendizaje de Ramta a separarse de su cuerpo físico. Esta es, es un relato que forma parte de la historia de Ramta. Una de las personas, si no la única, que consiguió, llegar al máximo nivel de consciencia y ascender en una sola vida. Esto lo cuenta Ramta habitualmente en muchas de sus audiencias a lo largo de los más de 30 años que lleva canalizándole J.C. Knight. Y aquí, en este libro Nacimiento, Muerte y Reencarnación, el libro azul lo cuenta específicamente a raíz de una pregunta que le hace un estudiante en una audiencia. Pues bien, vamos sin más a comenzar la lectura y comentario en la página 24 del libro regular y dice así: el aprendizaje de Ramta a separarse de su cuerpo físico. Pregunta de un estudiante. Me gustaría hacerte unas preguntas. Cuando practicabas entrar y salirte del cuerpo, Ramta, la última parte de su vida, una vez que ya, fue herido y tuvo que cambiar por completo esa vida de conquistador que tenía y ya quedarse más bien quieto en el mismo sitio, en recuperación, estaba pues realmente impedido y entonces, le gustaba de irse a la montaña a pasar el día solo. Me recuerda tal como hacía Jesús de Nazaret, según la versión de su vida del libro de Urantia, que le gustaba estar en comunión con su Padre. Y entonces se iba 2 o 3 días, se despedía de los apóstoles y se iba a estar solo, pues para descansar y para tener esas comunicaciones trascendentales que tenía. Pues bien, Ramta igualmente se iba solo a la montaña y pues en una de estas ocasiones pues empezó a tener viajes astrales, a separarse de su cuerpo físico, a tener la conciencia fuera del cuerpo. Pues esto es lo que le está preguntando este estudiante y sobre lo que va a contestar Ramta. Cuando practicabas entrar y salirte del cuerpo, ¿cómo sabías dónde estabas? ¿Y fuiste a otros niveles como el cuarto, quinto, sexto y séptimo? Esto de los niveles, es una cuestión que Ramta trata de una forma muy específica. Ramta nos habla de los niveles de consciencia que se corresponden con unos planos, que serían niveles dimensionales, planos de existencia, y que además él lo hace corresponderse con lo que denomina él los 7 sellos, que serían los 7 chakras. Y, por supuesto, pues establece una correspondencia entre cada uno de los chakras, cada uno de los niveles de consciencia y cada uno de los planos de existencia. Lo que le está preguntando el estudiante es, ¿y cuando tú aprendiste y practicaste salir de tu cuerpo físico, cómo sabías dónde estabas? ¿Fuiste a otros niveles como el cuarto, quinto, sexto y séptimo? Serían, el cuarto es lo que ahora entenderíamos como cuarta dimensión o dimensión, nivel dimensional astral. Ahí me gusta hablar de sexto nivel dimensional, siguiendo la terminología del libro de Urantia, pero bueno, por ahí se conoce, siendo esta la nuestra, la tercera dimensión, cuarta dimensión, dimensión astral, quinta dimensión, sexta dimensión, séptima dimensión. Esto es lo que Ramta le llama los planos de existencia. Sigue diciendo el estudiante, sigue preguntando, y si lo hiciste, si fuiste a esos niveles elevados, cuarto, quinto, sexto y séptimo, ¿fuiste instruido allí? Y cuando ascendiste frente a nosotros, dice nosotros porque Ramta ya les ha dicho
a los que están en sus audiencias en la Escuela de Iluminación de Ramta, que ellos estuvieron en la civilización lemuriana acompañándole en aquel entonces. Por supuesto, los que estamos accediendo ahora a la información de Ramta, pues también esto igualmente nos lo dice él. Y cuando ascendiste frente a nosotros, en otras vidas, por supuesto, ¿sabías a dónde ibas? Y si tuviste una revisión de tu vida, tal como habla Ramta, las revisiones de vida son, también esto lo cuenta maravillosamente Seth, son aquellas fases de los periodos entre vidas en los que nosotros estamos, por supuesto, en el nivel dimensional astral, y ahí, antes de tomar una decisión sobre qué es lo que vamos a hacer a continuación, hacemos una revisión de la vida previa. Y bueno, pues hacemos un poco de balance de si hemos dado en esa vida solución a los retos de aprendizaje que nos hemos allí fijado, y si hemos tenido expresiones vitales humanas, pues acordes a lo que después nosotros en ese periodo entre vidas consideramos como apropiadas. Entonces se hace una revisión de la vida. Podría decirse, eso es el juicio final, sería una especie de revisión, de juicio que haces tú de tu propia vida y ves si se han, pues bien, aprendido esos retos que te has planteado, que quedan pendientes de otras vidas, y examinas un poco pues cómo ha sido tu respuesta en esa vida desde un punto de vista espiritual. Dice, y si tuviste una revisión de tu vida, y dice el estudiante, yo sé que no fuiste despojado. Claro, es que Ramta ascendió en una sola vida. Despojar es despojar a una conciencia antes de la vida siguiente del ciclo de reencarnaciones, es despojarle de los recuerdos de la vida previa. Claro, Ramta no fue despojado, porque Ramta no tuvo una vida siguiente del ciclo de reencarnaciones, dado que su ciclo de reencarnaciones acabó en esa misma vida. No sabemos si fue la primera de un ciclo de reencarnaciones, sí sabemos que en aquella vida, bueno, pues, en fin, de tener unos niveles de conciencia más bien bastante bajos, pues ascendió por toda la escala de niveles de conciencia y finalmente pues consiguió la iluminación. Le pregunta al estudiante, en concreto, y si tuviste una revisión de tu vida, yo sé que no fuiste despojado, ¿tuviste igualmente que ver tu vida y después ir a donde decidiste que querías ir, tomar una decisión posterior a la revisión de la vida? Siempre quise preguntarte esto. Bueno, aquí el estudiante le encadena una serie de preguntas a Ramta que, bueno, pues lógicamente lo que hace Ramta es establecer una conversación con él, que es lo que es este epígrafe, el aprendizaje de Ramta, separarse de su cuerpo físico, que es lo que le va a contestar ahora. Contesta Ramta. Preguntas que, ¿cómo vencía la luz? Estudiante, no, porque yo sé que tú no fuiste despojado. Es decir, no se le privó de la memoria de la vida previa, porque ascendió con toda su experiencia y toda su memoria, con lo cual la conservó consigo. Dice, no, porque yo sé que tú no fuiste despojado, precisamente por lo que acabas de decir. Bueno, lo que acabas de decir, esto viene de una audiencia en la que había una conversación previa, ¿no? Dice el estudiante, bueno, quiero que me contestes primero la primera parte. Esas preguntas de la primera parte. ¿Cómo sabías dónde estabas? ¿Cuándo saliste de tu cuerpo físico? ¿Fuiste a otros niveles? Cuarto, quinto, sexto y séptimo. ¿Fuiste instruido allí? ¿Sabías a dónde ibas? Etcétera. Y entonces, quiero que me contestes, dice el estudiante, primero la primera parte de las preguntas. Sigue el estudiante. Las primeras veces que entrabas y salías de tu cuerpo y estabas echado durante mucho tiempo, dijiste que tu cuerpo estaba casi muerto cuando regresabas y lo tomabas. ¿Cómo sabías dónde estabas? ¿Estabas fuera de tu cuerpo solo en esa dimensión? ¿O descubriste ultravioleta, rayos gamma y rayos X y fuiste capaz de regresar a esta vida? Bueno, ultravioleta, rayos gamma, rayos X y los rayos del infinito desconocido son una terminología muy concreta de Ramta que dice que precisamente
las energías que prevalecen en esos planos de existencia, cuarto, quinto, sexto y séptimo, pues son precisamente estas. El ultravioleta, rayos gamma, rayos X, sería en el plano de existencia cuarto la conciencia puente, plano de existencia quinto, la superconciencia, plano de existencia sexto, la hiperconciencia y plano de existencia séptimo, la ultraconciencia. Y en cada una hay un tipo de energía prevaleciente en esos planos de existencia o niveles dimensionales, y son estos a los que se refiere. O descubriste ultravioleta, rayos gamma, rayos X y fuiste capaz de regresar a esta vida. ¿O eso fue algo que descubriste después? En fin, un batiburrillo de preguntas que Ramta, el hombre, pues yo entiendo que no sabía por dónde empezar. Por eso le sigue preguntando. ¿Puedo referirme a eso antes de que sigamos? Y le contesta el estudiante, sí. Y ya pues empieza Ramta a explicar. Y dice, la primera vez que dejé mi cuerpo fue un accidente. Es lo que nos suele pasar a todos con los viajes astrales. De repente te das cuenta de que has tenido un viaje astral y has estado consciente y te has acordado posteriormente. ¿Te acuerdas de la historia del viento? Esto lo cuenta, por ejemplo, pues en el libro Blanco, de que a él le apasionaba el viento y quería ser como el viento. Y la razón por la que supe que había dejado mi cuerpo es porque me encontré en una atmósfera de altitud en la que no estaba acostumbrado a estar. Pues bueno, estaba muy elevado y entonces debió mirar para abajo y ver su cuerpo durmiendo allí. Esto es bastante usual. Más que eso, teniendo el punto de vista desde el cual yo podía ver dónde estaba mi cuerpo y no había ninguna sensación por haberlo dejado, no lo dejó voluntaria y conscientemente, sino que de repente tomó conciencia ya fuera de su cuerpo, lo cual es muy habitual. La única percepción consciente que tenía era el estar por encima de él, que es lo más normal cuando uno deja su cuerpo. ¿Me sigues hasta aquí?, le pregunta Ramta al estudiante. Ahora, estar separado de mi yo carnal, aunque yo había separado a muchos de su yo carnal, Ramta era un conquistador y era terrible, persona que se le cruzaba en batalla, persona que perdía la vida. Aunque yo había separado a muchos de su yo carnal, yo nunca había estado separado de mi yo carnal. Así que era una experiencia nueva para mí. Cuando reconocí mi cuerpo y mi túnica y mi altiplano, esa montaña a la que subía para, en fin, meditar y descansar, tener momentos de soledad y de introspección. Cuando reconocí mi cuerpo y mi túnica y mi altiplano, en ese momento reclamé mi cuerpo como mío, en ese momento regresé a él. Vio el cuerpo y dijo, voy otra vez para allá. Es inmediato y llegas otra vez al cuerpo y te despiertas. ¿Aún estás conmigo?, le pregunta Ramta al estudiante. Conciencia y energía crean la realidad. ¿Entiendes? Bueno, esto de la conciencia y la energía además es un método muy particular de la Escuela de Iluminación de Ramta. Aparte de esta frase, conciencia y energía crean la realidad, es que conciencia y energía es un método. Entonces, durante 7 años fui y repetí todo. Estuvo 7 años practicando. Fijaos, Ramta, lo que no se podía decir era que no tenía voluntad. Por supuesto que la tenía. Estuvo 7 años practicando. Entonces, durante 7 años fui y repetí todo. Soy un Dios paciente. Ramta nos llama dioses porque somos Dios en realidad. Y lo único que tenemos que hacer es reconocerlo a todos los humanos, él incluido. Entonces, durante 7 años fui y repetí todo. Soy un Dios paciente. Durante 7 años. ¿A dónde más iba a ir después de esa experiencia? Él dijo, esta experiencia no me la puedo perder, tengo que seguir practicando. Durante 7 años fui allí y pensé, planeé, proyecté y me pregunté y en verdad reflexioné. Y lo que hice fue ir creando aquello que se llama una expectativa. Efectivamente, ahí está, la creación de una expectativa que genera una barrera limitativa, porque no fluye la espontaneidad
de forma natural. No hay aceptación, tiene que ser así como yo creo que tiene que ser. Esto es aplicable a todo. Tenemos que ser observadores y aceptadores de lo que acontece, porque el espíritu es el que va a dirigir. Si el ego se mete e interfiere en lo que el espíritu tiene preparado para nosotros, entonces genera expectativas y eso limita y estrecha el campo de posible expresión del espíritu para tu experiencia humana. Y entonces es una limitación tan fuerte que lo que hace es retrasarte. En este caso, 7 años. Y lo que hice fue ir creando aquello que se llama una expectativa, lo cual se puede asociar estupendamente a la enseñanza de esta noche. Le puse un apego a un suceso que no tenía apegos. Yo tengo que volver a proyectarme, entonces tengo que conseguir hacerlo y vuelvo y me vuelvo a poner la misma postura y espero y hago lo mismo, pero no resulta. ¿Qué ocurre? ¿Entiendes? Así que podríamos decir que creé un dogma religioso sobre el suceso al analizarlo intelectualmente. Fíjate qué extraordinaria explicación. Tienes una expectativa, el ego interfiere, las cosas tienen que ser así, tienen que ser de esta determinada manera, y entonces no permito que se despliegue la natural espontaneidad de el espíritu dirigiendo la experiencia humana. Y entonces se intelectualiza, se dogmatiza y por lo tanto ya es un régimen riguroso y cerrado del cual no puedes salir. Y esto es aplicable a todo. Así que podríamos decir que creé un dogma religioso sobre el suceso al analizarlo intelectualmente. Ese análisis intelectual es lo que me impidió durante 7 años hacer la misma cosa maravillosa otra vez. Cuando renuncié a la expectativa, renuncié al apego de mi percepción intelectual sobre ello. Esto tiene que ser así. 7 años de retraso y ya cuando renuncio a la expectativa, mira, ya no quiero volver, llevo 7 años, ya renuncio, no quiero volver a intentar salir de mi cuerpo y me olvido. Pues ahí vuelve a ocurrir. Cuando renuncié a la expectativa, renuncié al apego de mi percepción intelectual sobre ello. Y eso me liberó para hacerlo de nuevo. ¿Entiendes? Ahora, la siguiente vez que partí, que fue 7 años y unos pocos días después, tremenda la paciencia de Ramta también, me trasladé a un lugar que estaba casi a la misma distancia de mi conciencia absoluta y de mi cuerpo. Y el momento en que supe que aquel era mi cuerpo fue de nuevo el momento en el que regresé a él. La segunda vez le ocurre lo mismo. Ya cuando se ha olvidado este tema, pues un buen día vuelve a despertarse fuera de su cuerpo y ve su cuerpo abajo y dice, este es mi cuerpo, vuelvo a él inmediatamente. Pero yo soy muy astuto, dice Ranta de sí mismo. Yo entiendo que cada vez que miro ese cuerpo y lo llamo mío, es el momento en que regreso al mío. ¿Comprendes? Y así, en sucesión a eso, siguieron algunas lecciones maravillosas. Yo había llegado a un lugar de abandono, al punto donde podía partir. Y yo sabía que me había ido, porque en varios de los lugares desde los que partí, la mayoría de las veces fue en mi modesta cabaña. Una cabaña allí arriba en el altiplano, a donde iba todos los días. Siempre tuve la perspectiva de una perspectiva más alta observando a otra más baja. Siempre que salía, se miraba desde arriba y veía su cuerpo abajo. Regresar a mi cuerpo era el reconocimiento de que aquel era mi cuerpo, así que después de algún tiempo para ti, que para mí serían meses y años, después de los 7, entendí que yo necesitaba un punto de referencia para entender mi desapego. Claro, Ranta ve que a los 7 años se olvida y le vuelve a ocurrir y empieza a entender cosas, pero todavía tarda un tiempo en entenderlo, porque todavía uno pues sale y entra, sale y entra, sale, ve su cuerpo y vuelve a entrar. Eso es muy común.
Pero lo segundo era que en el momento que reconocía de dónde venía, regresaba ahí. Así pues, el próximo paso hacia la libertad era no volver a reconocer mi cuerpo y no volver a pensar en él. Estoy fuera, no miro hacia abajo, sino que miro hacia arriba. Para eso hay que superar un cierto miedo, porque lo que te hace volver a tu cuerpo es dónde estoy, no reconozco dónde estoy, tengo miedo, pues vuelvo al cuerpo. Por eso, en esta cuestión de los viajes astrales, la información previa, la saturación de tu mentalidad de esta información y de cómo se produce y de experiencias que puedas leer y oír de otras personas con sus viajes astrales, va haciéndote que te familiarices con la experiencia astral y vayas perdiendo el miedo. Y eso hace que cuando te despiertes fuera ya no mires para abajo para volver a tu cuerpo, sino que decidas, ahora me voy hacia otro sitio y eches a volar. Volar literal. Así pues, el próximo paso hacia la libertad era no volver a reconocer mi cuerpo y no volver a pensar en él. Eso requirió algo de maestría. Así que en los primeros años en este arte yo no fui un viajero de las dimensiones y los dominios. Claro, esto ahora, en fin, hay muchas personas que tenemos cierta facilidad, pero no pasa nada por estar años practicando los intentos de viaje astral. Mirad el ejemplo de Ramta. Yo era una entidad distanciada de mi cuerpo y trataba de aprender el proceso para así poder hacerlo muy bien. Cuando entré en el túnel o la escalera de Jacob, no fui a dimensiones y planos desconocidos para mí, porque como comprenderás, tal como te he enseñado, todos bajamos esas escaleras y vinimos de esos niveles. Y en el momento en que entramos de nuevo en ellos, nos ponemos el vestido de ese plano. Pues bien, en el viaje astral, si llegas a este punto en el que ya no regresas a tu cuerpo, has perdido el miedo y decides emprender, pues, esto de la escalera de Jacob, bueno, pues a veces tú te desplazas con tu cuerpo despacito de un sitio a otro, pero a veces es lo que se podría decir un cambio dimensional instantáneo. Y es esto de la escalera de Jacob, pasar a otros planos dimensionales. Dice Ramta, no fui a planos y dimensiones desconocidos para mí, no son desconocidos para nadie, es que venimos de allí hasta la experiencia humana. Entonces, cuando desde la experiencia humana retornamos, empezamos a anticiparnos a ese retorno con los viajes astrales en plena secuencia vital humana, pero luego después los vamos recorriendo en nuestro proceso de evolución posterior, en esa decisión de ir a otros sistemas de realidad. Pues bien, dice Ramta, no me eran desconocidos y no me sentía que fuesen desconocidos cuando empecé a ir a ellos. Cuando yo dejé mi cuerpo y entré en infrarrojo, tomé el cuerpo de infrarrojo. Infrarrojo, una forma de llamarle al cuerpo astral. Cuando dejé mi cuerpo y entré en la luz, reconocí la luz porque estuve ahí. Y mi elección de regresar a mi cuerpo me permitió regresar a mi cuerpo, totalmente consciente de lo que significaba la luz y de lo que yo había visto ahí. Pues bien, claro, tú haces un viaje astral, tienes tu cuerpo astral, pero es que depende del nivel dimensional a donde vayas, que eso a veces, no a veces, al principio nunca lo puedes elegir. De repente en algunas situaciones te ves como lo que Waldo Vieira llamaba una conciencia libre, es decir, que ya no tenías un cuerpo astral, con lo cual estabas en un nivel dimensional superior. Entonces simplemente eras una conciencia observadora que no se discernía su propio cuerpo, ni lo sentía. Y mi elección de regresar a mi cuerpo me permitió regresar a mi cuerpo totalmente consciente, repetimos, de lo que significaba la luz y de lo que yo había visto ahí.
cuando ya eres consciente, pues ya traes el recuerdo porque permaneces consciente y entras en tu cuerpo físico con el recuerdo consciente de lo que ha sido el viaje astral. Eso es que un viaje astral sea rememorado. Esto se practica, por supuesto, y hay técnicas. Y lo que descubrí en la luz es que había reinos precedentes. ¿Por qué? Porque los niveles dimensionales precedentes son antecedentes de este nivel dimensional físico-material. Son antecedentes causales, son previos en la exploración espacio-temporal. Desde el entorno del espíritu hasta aquí, hemos pasado por muchos niveles. Algunos hablan de 7, otros hablan de 12, en realidad da igual en cuanto los dividas, porque es un continuo en el que va cambiando el entorno y lo que haces, bueno, finalmente, al llegar hasta aquí, es que tú has ido en cada uno de esos niveles planificando el cambiar del sistema de realidad a un sistema de realidad cada vez más denso, planificando individual y colectivamente, hasta que se llega a la experiencia humana, hasta que se llega al nivel físico-material. Él, cuando volvía de esos otros planos, volvía consciente, ya había aprendido a hacerlo, y decidía cuándo hacerlo, y traía el recuerdo de lo que había vivido allí. Y así, la próxima vez que visité la luz, fui más allá de ella, otro plano más allá. Y al hacerlo me vestí con el cuerpo de Shiva. ¿Me entiendes? Bien, es una forma de hablar pues en uno de los cuerpos, no sé a qué nivel se está refiriendo ahora mismo, supongo que a la quinta dimensión, el cuerpo mental, cuerpo de Shiva. ¿Comprendes? Ahora, si yo ocupo el cuerpo de Shiva, es el cuerpo que una vez conocí, aún vive, claro. No es que tú estés generando un cuerpo cuando haces un viaje astral, es que tú estás allí ya, eres el árbol de la conciencia, tienes experiencia multidimensional simultánea. Y entonces lo que haces es tomar conciencia de tu cuerpo en aquel plano. Porque desde aquí, desde la conciencia de personaje humano, has logrado desplazarte allí conscientemente. Y ahí está tu cuerpo de ese plano de existencia, de ese nivel dimensional. Con lo cual, pues no es uno que generes o crees tú, es que lo que haces es tomar conciencia de él, que aquí estás olvidado de él y de esa forma tomas conciencia de él. Repetimos, ahora, si yo ocupo el cuerpo de Shiva, imaginaos que es el de quinta dimensión o cuarto nivel dimensional, terminología inspirada en el libro de Urantia, es el cuerpo que una vez conocí, aún vive, claro, eres multidimensional, estás allí ahora mismo, solo que desde aquí no sabes que estás allí porque hay un velo de olvido. Y contenido dentro del pecho de ese cuerpo está todo el conocimiento de una mente que habita en el cuarto nivel permitido para mí. Así sé dónde estoy, ¿comprendes? En realidad, todo esto es una cuestión muy sencilla. Si tú logras hacer un viaje astral consciente, intencional, tanto de ida como de regreso, puedes traerte la memoria de lo sucedido allí y por eso la gente recuerda los viajes astrales cuando empieza simplemente a recibir información de que los viajes astrales existen y empieza a saturarse de esa información. Ya con eso se liberan ciertas barreras de olvido, de velo, y entonces las memorias de otros planos pueden traerse a este plano. Si bien es cierto que cuando te despiertas es conveniente que lo escribas porque puede que sea una memoria muy vívida y dure mucho tiempo. Cada uno tiene experiencias de memorias muy vívidas que no hace falta escribirlas porque te vas a acordar siempre, pero hay otras que se pierden cuando te despiertas pues a los pocos minutos. Igual que los sueños que tú consideras que son sueños, aunque en realidad han sido viajes astrales, porque no hay sueños que no sean viajes multidimensionales en algún nivel. Le pregunta Ramta al estudiante, ¿comprendes? Y dice el estudiante, sí. Ramta, ¿de verdad lo entiendes?
Y el estudiante insiste, sí. Y sigue Ramta. Ahora déjame continuar. Me tomó hasta el día que dejé este plano explorar todos esos planos. Todo el resto de su vida. Todo el resto de su vida. Pero fijaos, todo el resto de su vida explorando esos 4 planos de existencia, niveles dimensionales superiores. Me tomó hasta el día que dejé este plano explorar todos esos planos y llevar puestos todos esos cuerpos. ¿Comprendes? Y cada vez que regresaba al cuerpo traía conmigo todo ese conocimiento. Es que Ramta ya hacía viajes astrales, pues, en fin, no digo diariamente porque eso a veces no es posible, porque a veces hay muchas variables por las que no controlas y por las cuales pues no logras el intento, o estás una temporada sin lograrlo, o te has generado una expectativa y entonces pues ya tienes que olvidarte de ella. Todo esto no es sencillo. Y cada vez que regresaba al cuerpo traía conmigo todo ese conocimiento. ¿Comprendes? No lo dejaba ahí, lo traía de vuelta conmigo y lo regresaba a mi encarnación física. Esa memoria, ese recuerdo de todo lo que había estado explorando. Eso significaba que yo me aparté, y así fue, como Ramta, de la perspectiva del cerebro amarillo. Para Ramta el cerebro amarillo es el neocórtex, es el cerebro que utilizamos los humanos para la experiencia física. Ya dejó de necesitar traer a la memoria del cerebro físico todas esas vivencias. Hasta ese punto llegó. Me convertí en Ramta desde la perspectiva del cerebro más profundo. Podría decirse que incluso cuando estaba en la experiencia físico-material, ya como persona humana despierto, aún podía estar consciente de sus vivencias en otros planos, semiconsciente de alguna manera, y funcionar con el cerebro más profundo. Me convertí en Ramta desde la perspectiva del cerebro más profundo, porque asenté la memoria solo en el cerebro más profundo y la implementé cuidadosamente en el cerebro amarillo. Hizo una correspondencia entre los recuerdos con los cerebros de los diferentes cuerpos con los que visitaba los diferentes planos y ya se quedó como un todo unificado. Cuando ascendí y abandoné este plano, lo hice porque había visitado cada uno de los otros planos. Yo dejaba mi cuerpo aquí en la tierra una noche y en el tiempo de otro lugar, en el 5º plano, por ejemplo, en lo que duraba una noche aquí, yo vivía por cientos de años allí. Esto es extraordinario porque esto lo hacemos todos, pero inconscientemente. Inconscientemente. Trasladamos la conciencia interna de personaje, de turismo multidimensional, para vivir otras experiencias que estamos viviendo en otros planos de existencia, pero lo hacemos con la barrera del velo de olvido. Y podemos vivir cientos de años por ahí, y lo hacemos de hecho, y volvemos en un rato del tiempo de aquí, al cuerpo físico, pero no nos acordamos de nada. Y el gran mérito de Ramta es haber elevado su nivel de consciencia para poder ser consciente de sus vivencias profundas en otros planos de existencia y ser consciente de vidas enteras allí y traer el recuerdo aquí. Y esto sí que es realmente extraordinario y muy inusual, y el resultado de muchos años de aprendizaje y de un tipo de personalidad como el de Ramta, en fin, entiendo yo que voluntad férrea y una capacidad de manifestar su intención extraordinariamente poderosa. Aquí está el relato. Yo dejaba mi cuerpo aquí en la tierra una noche y en el tiempo de otro lugar, en el 5º plano, por ejemplo, en lo que duraba una noche aquí yo vivía por cientos de años allí
Y en la mañana, cuando despertaba mi cuerpo físico, traía conmigo la riqueza de ese marco de tiempo. ¿Entiendes? Extraordinario. Así que preguntarme si adquirí el conocimiento y si sabía dónde estaba es subestimarme. Y cuando fue el momento de abandonar este plano y estuve en comunión con mi gente, estuve allí pues, unos meses enseñándoles todo lo que había aprendido y al final ascendió delante de todos ellos. Y cuando fue el momento de abandonar este plano y estuve en comunión con mi gente, decidió, por supuesto, abandonarlo él, no murió, en fin, de una forma sorpresiva, no, decidió abandonar el plano. Y cuando fue el momento de abandonar este plano y estuve en comunión con mi gente, compartí con mi gente la simplicidad de las enseñanzas y la verdad que yo sabía, y la expuse ante ellos en un estilo simple, para que nunca me olvidaran y entendieran cómo vivir una vida con significado, y que el reino de los cielos guardaba dentro de sus fronteras una oportunidad ilimitada para que cualquiera dentro de este plano pudiese formar parte de ella. Pero la pasión ha de estar ahí, la pasión que te permite enfocar tu intención de una manera intensísima. Cuando hay deseo, hay emoción, hay conciencia y hay energía, pues estás ejerciendo el poder del espíritu. La dedicación tiene que estar ahí y la paciencia ha de estar ahí, lo reconoce también. Pero la pasión ha de estar ahí. Pero el que yo partiera y no muriera en medio de ellos fue un incidente inolvidable. Así que cuando ascendí aquel día, lo que hice fue erguir mi cuerpo, lo vestí con mi vieja túnica y lo paseé en medio de mi gente, y proyecté en el centro de mi cuerpo mi mente de séptimo nivel. Y esa mente hizo vibrar este cuerpo hasta el reino por venir. ¿Comprendes? En otros sitios dice que elevó la frecuencia vibratoria de su energía personal, física, hasta llevarla a el nivel vibratorio de séptimo plano de existencia. Y entonces se fue llevándose su cuerpo físico. Esto es algo reconocido por otros textos espirituales. Esto se reconoce en un curso de milagros. Al maestro avanzado un día se le deja de ver, dice un curso de milagros literalmente, y por supuesto en el resto de los textos revelados hace mención a este proceso de ascensión. Hay un revelador, Serapis Bey, que tiene canalizado a través del canal Tony Stubbs un manual para la ascensión que te habla de lo mismo. Todos los reveladores modernos y contemporáneos nos dicen: todos vosotros, ahora los que estáis en el camino espiritual expreso, podéis conseguir la ascensión en esta vida. Sin más, prospecto.